todos los años con la cofradía de Jorge Luis Borges para celebrar a nuestro héroe, que es este escritor argentino que ha encontrado una trascendencia internacional tan importante que es hoy ya un hombre, digamos, internacionalmente reconocido como uno de los grandes escritores del siglo XX. Nosotros en nuestra cofradía nos reunimos en realidad desde hace más de 15 años, este va a ser el 16º año, en una casa privada, en una casa de familia, donde vivimos muchos años, en la casa de Gloria Cipriano, que ya falleció, en mi casa particular, luego también en la casa de los Macul, que reciben con total hospitalidad en su casa de Mercedes, pero en algún momento ocurrió que ya era hora, que ya habíamos bailado más de los 15, que tendríamos que ser presentados en sociedad. En el sentido de que nuestras charlas siempre son interesantísimas, no hacer algo como, pero es la verdad. En la casa de Ruquito estuvimos reunidos una vez, hace un par de años, desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, 8 horas, haciendo una especie de cabalgata acerca de todo sobre la obra de Borges. Cada uno de los cofrades, cada uno de los representantes trae una pequeña ponencia, disparadora en todo caso, hace su presentación y después, si quiere, si existe algún interés, se hace alguna especie de conversación, conversatorio respecto de eso. Y bueno, nos pareció entonces que era hora de hacerlo público, ya no consumirlo privadamente, que en realidad es muy gratificante, pero también es muy importante que salgamos a la calle. Nosotros pensamos que en estas charlas podemos actuar también como agentes disparadores para que alguno de ustedes que no ha leído a Borges, que no lo conoce, pueda interesarse, pueda encontrar esa página que le despierta el interés por Borges. Porque claro, nosotros en la Argentina tenemos, no sé, varios grandes escritores, yo diría del siglo XIX, Sarmiento, y del siglo XX, Borges. Entonces, creo que la argentinidad nos exige conocer, ¿no? Y por eso estamos acá. Vamos a empezar con el más junior de todos nosotros, que es el doctor Cristian David Calera, que nos va a hacer una presentación, según adelantó, acerca de Borges y su relación con la cultura japonesa. Los haiku o haikai, que son la forma romántica japonesa por excelencia. No olvidé del micrófono, perdón. Adelante. Hola. Buenas noches, mi nombre es Cristian Galera. Sí, de los 4 que estamos acá, yo sería el menos instruido, digamos, en el tema. Ellos están más imbuidos de Borges, ¿sí? Yo confieso que leo más Cortázar, pero hay que tener en cuenta algo que levanta la mano ahí, siempre hay cortasarianos, pero los borgianos son un grupo más, no sé si definirlo, enigmático o misterioso, ¿sí? Bolaño, un escritor chileno, haciendo referencia a Borges y Cortázar, decía que Borges es la biblioteca, Cortázar es la biblioteca y Borges es la casa, entonces se la biblioteca. Así que más o menos para que tengan ustedes presente la influencia de Borges sobre Cortázar. Yo voy a hablar más de la relación de Borges con los haikus. Haikus es un pequeño poema que se da en el Japón, y Borges llega a los haikus por la biblioteca del padre. La biblioteca del padre de Borges tenía unos compendios de libros japoneses sobre los demonios que hay en Japón. Ese fue el primer roce que tuvo Borges con la cultura japonesa. Después, más allá en el tiempo, obviamente lee obras como la de Murasaki Shikibu, que es una de las primeras novelas japonesas,
comparable, si se quiere, él lo comparaba a la Eneida o algunos lo comparan con el Quijote y demás, pero siempre la cultura japonesa. El haiku, que son una poesía muy pequeña. ¿Por qué? Porque la escritura japonesa se hace con kanjis. Kanjis son los dibujitos que ustedes pueden ver, que capaz no se entiende, ¿sí? Pero todo está tan comprimido en ese pequeño dibujito que lo que hace el japonés es tratar de explicarlo a través de ese ideograma, ¿sí? De kanji. O sea, ellos buscan lo simple. Por eso el haiku tiene, son 3 versos, ¿sí? De 5, 7 y el último 5, ¿sí? Hay un pequeño, o sea, Borges le dedicó más o menos, creo que son 15 haikus que hizo en el libro La Cifra. Uno de los haikus que voy a leer dice: ¿es o no es el sueño que olvidé antes del alba? Quizás para el que no es lector esto no signifique mucho, pero el haiku concentra en la simpleza del texto, lo que busca es la profundidad, ¿sí? Un sentimiento de melancolía. En japonés lo llaman de melancolía, lo llaman la ware, ¿sí? Expresar. Hay distintos tipos de haikus. Quizás el comienzo del haiku se dio por Basho. Quizás alguno habrá leído Basho. Matsuo Basho comenzó escribiendo haiku. Antes la poesía era un poquito más extensa, pero después con el paso del tiempo se achicó hasta este simple verso, ¿sí? La influencia de Borges en la cultura japonesa, o sea, se retroalimentó porque Borges con sus viajes, los escritores japoneses empezaron a leerlo, ¿sí? Eso hubo una retroalimentación. Y se dio tanto esa retroalimentación que hasta el día de hoy hay autores, por ejemplo, como Murakami, quizás a alguno les suena, que están influidos por Borges. También hay, no sé si lo conocerán también, Morimi, Tokimi Morimi, ¿sí? Que él, por ejemplo, tiene una novela donde habla de un apartamento infinito, ¿sí? Basándose en la biblioteca de Babel de Borges, ¿sí? O sea, la influencia de Borges, la retroalimentación que hubo es mutua. Borges viajó con María Kodama en el 79 y pues en el 84, ¿sí? Fue recibido incluso por el premio Nobel, Kenzo Shiguro. Y hay un libro que le recomiendo que trata de las presentaciones que hizo Borges en Japón. Fue traducido porque fue escrito por japoneses, fue traducido por un hombre que se llama Gassio, ¿sí? Jorge Gassio, si no me equivoco. Y por último, para hablar, quería transmitirle un poema de Borges, ¿sí? Que habla del sintoísmo. El sintoísmo es una de las religiones de Japón, ¿sí? Tiene varios dioses, ¿sí? Y por ejemplo, Borges retrata, creo yo a mi entender, de manera perfecta cómo la relación de él con la religión japonesa, con la religión de todo. El poema dice así: cuando nos anonaba la desdicha, durante un segundo nos salvan las aventuras ínfimas de la atención o de la memoria, el sabor de una fruta, el sabor del agua, esa cara que un sueño nos devuelve, los primeros jazmines de noviembre, el anhelo infinito de la brújula, el libro que creíamos perdido, el pulso de un exámetro, la breve llave que nos abre una casa, el olor de una biblioteca o del sándalo, el nombre antiguo de una calle, los colores de un mapa, una etimología prevista, la lisura de la uña animada, la fecha que buscábamos, contar las 12 campanadas oscuras, un brusco dolor físico. 8 millones son las divinidades del Shinto que viajan por la tierra, secretas. Esos modestos números nos tocan y nos dejan. Eso es todo. Espero que te haya gustado. Bueno, buenas noches. Yo preparé algo breve porque en esta
esta cofradía hubo conflicto. Al principio éramos 7, 8, teníamos 1 hora y bueno, había que hablar 10 minutos cada uno, después se alargó la cosa, así que voy a comentar de estos textos recobrados, un texto que escribe Borges en el 56 sobre el último capítulo del Quijote. Él lo leyó al Quijote y bueno, hace una interpretación impresionante. Ahora vamos a leer un poquito de él. Pero antes voy a decir algunas palabras sobre Borges. Borges, sin lugar a dudas, es, como se dice ahora, un distinto. Los privilegiados que frecuentamos su literatura solemos decirle genio o maestro, palabras muy devaluadas que no reflejan lo esencial de Borges. Personalmente considero que su literatura es de una originalidad tan encantadora que nos convierte en adictos a ella, ¿no? Adictos en el buen sentido, ya que nos obliga a ensanchar el horizonte de lo humano. Son pocos los escritores que generan en los lectores pasión sobre su obra. Borges es uno de ellos. Como ustedes bien saben, se escriben miles y miles de libros todos los años, pero muy pocos logran el estatus de literatura. Y de literatura clásica, universal, mucho menos. Borges, obviamente, lo ha logrado. La virtud de la literatura de Borges y ese encantamiento que produce en el lector está basado en que desde la primera página descubrimos que ahí hay una sustancia real, alimento gourmet para los lectores dispuestos a devorarlo. Se puede dar por sentado que el objetivo, se suele dar por sentado que el objetivo de la vida es la búsqueda de la felicidad. Borges, según él, no la encontró. Y de allí su dedicación por estas, entre comillas, minucias, dice él. Para nuestra suerte, el Borges infeliz creó la obra universal que nos hace tan felices a nosotros, sus lectores. Hace un tiempo, poco tiempo, escuché una frase que decía: quédate donde el tiempo dura más. La obra de Borges es el lugar ideal, allí el tiempo dura más. Ahora vamos al texto del Quijote. Borges, en el análisis del último capítulo del Quijote, demuestra una vez más la desconcertante originalidad hacia la literatura que ama. Cuando casi todos los lectores comunes nos enojamos con Cervantes por hacer desaparecer a Don Quijote y aparecer a Alonso Quijano, Borges lo justifica y sostiene que el final de esa obra maravillosa es perfecto, que Cervantes hizo lo que tenía que hacer. Borges, como nosotros, ama y se ha reído y llorado con Don Quijote y Sancho. Para él, como para nosotros, Alonso Quijano es un desconocido. Sin embargo, y esa es la diferencia esencial entre Borges y nosotros, comunes mortales, que él ve más allá de los deseos inmediatos, la necesidad que exige la gran literatura para convertirse en tal. Bueno, ese es mi aporte. Y ahora voy a leer un pedacito de lo que escribió, un pedacito, ¿no?, en este artículo de Borges. Este es Borges el que habla, ¿no? Cualquier otro autor
hubiera cedido a la tentación de que Don Quijote muriera en su ley, combatiendo con gigantes o paladines alucinatorios, reales para él. Almafuerte ha reprochado a Cervantes la lucidez agónica de su héroe. A ello podemos contestar que la forma de la novela exige que Don Quijote vuelva a la cordura, y también que este regreso a la cordura es más patético que el morir loco. Es triste que Alonso Quijano vea en la hora de su muerte que su vida entera ha sido un error y un disparate. El sueño de Alonso Quijano cesa con la cordura, y también el sueño general del libro, del que pronto despertaremos. Antes que cerremos el volumen y despertemos de ese sueño del arte, Don Quijote se nos adelanta, despertando él también y volviendo como nosotros a la mera y prosaica realidad. Bueno, muchas gracias. Va a hablar el profesor doctor Rafael Ernesto Costa. Buenas tardes. Yo voy a hablar de la relación entre Borges y Francisco de Quevedo, el escritor español del siglo de oro. Básicamente de la relación entre Borges y la poesía de Francisco de Quevedo. Borges, sin duda alguna, un lector de esa poesía y de toda la obra, mucho más extensa. Es conocido que Borges usa en el contexto verbal de su obra los nombres de algunas autoridades como signos que le permiten expresar sus preocupaciones y sus aspiraciones. Entre estos están el nombre de Cervantes y el de Francisco de Quevedo. Borges se vincula por lo menos de dos maneras a la obra de este escritor español nacido en 1580. En una primera etapa, más bien juvenil, Borges se apropia del debate barroco entre concertistas y culteranos y lo usa como analogía del debate entre vanguardistas y modernistas. De alguna manera, los defectos que las vanguardias encuentran en el modernismo pletórico de cisnes y princesas tienen algún vínculo con lo que los concertistas ven en Góngora y sus seguidores. En los dos casos se actualiza el debate res y verba, y se ataca la prevalencia del uso alambicado y bizantino de las palabras. Esta primera etapa de la relación Borges-Quevedo queda delineada en textos de Inquisiciones de 1925. Existe una segunda etapa en el diálogo Borges-Quevedo, es la que más ha interesado a la filología hispánica, o sea, lo que me interesa a mí. Porque lo que Borges apunta sobre el sabio español tiene una utilidad exegética. Así lo reconoce Celina Sabor de Cortázar, una destacada quevedista argentina, cuando dice de Quevedo lo siguiente, cito: ningún problema de su época le fue ajeno y vivió su tiempo y su contingencia histórica con plenitud total, pero su yo íntimo, su verdad última e individual, se nos escapa con frecuencia, como si la maravillosa y a veces torturante aventura del vivir se le diera de puertas afuera. Más que de su hondo sentir, su poesía nos dice de una tradición cultural que él había vivido y asimilado como pocos. Por esto es un hallazgo el sagaz juicio de Jorge Luis Borges. Este es el juicio de Borges. Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura. Este juicio de Borges es el que cierra el ensayo titulado Quevedo, que forma parte de Otras Inquisiciones, libro publicado en 1952. El mencionado ensayo es el texto estandarte de una segunda etapa en el diálogo Borges-Quevedo. De estas afirmaciones,
¿Cuál no podría aplicarse al mismo Borges? He aquí un problema amplio general respecto de este diálogo general, respecto de este diálogo literario. Hay que practicar algunos deslindes todavía. Cuando Borges comenta a Cervantes en sus magias parciales del Quijote, es epígono del creador de las técnicas de la literatura fantástica. Cuando Borges nos presenta a Quevedo como paradigma del literato, es epígono del hombre de libros que se aplica con especial fortuna a la poesía lírica. Recordemos cómo lo define, cómo Borges define a Quevedo. De Quevedo habría que resignarse a decir que es el literato de los literatos. Para gustar de Quevedo hay que ser, en acto o en potencia, un hombre de letras. Inversamente, nadie que tenga vocación literaria puede no gustar de Quevedo. Indecita. Quevedo y Borges son personas versadas en literatura, que se dedican a la literatura. Eso es un literato. ¿Cuál es la magnitud de la obra de Quevedo y por tanto de Borges? Según piensa Borges, asimilándose al español. Y acá hay algunas citas. La grandeza de Quevedo es verbal, dice Borges. Más adelante dice, el pensamiento no es memorable, aunque lo son las cláusulas. Particularmente sobre la poesía lírica de Quevedo, Borges señala lo siguiente. Los poemas eróticos de Quevedo son insatisfactorios, como deliberados ejercicios de petrarquismo suelen ser admirables. Esta última observación resulta de capital importancia porque hablar de petrarquismo es hablar de una poesía sometida a fórmulas y musical. Examinemos ahora la imagen que se labran estos dos literatos, o mejor dicho, a la imagen del literato que se construye Borges, asimilándose a la de Quevedo. Vayamos a la memorable imagen del literato que se construye Quevedo en un soneto rotulado como Desde la Torre. Este soneto es famosísimo. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Yosef, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora. La imagen es famosa. Quevedo, el literato, dialoga con los muertos. El espacio es el de la biblioteca. El poema se remata con un verso bimembrado, algo propio de la poesía petrarquista, que en la lección y estudios nos mejora. Vayamos a la imagen del literato que se labra Borges en el poema de los dones, que forma parte de El Hacedor de 1960. Voy a hacer una lectura parcial. Mi querida amiga y colega Delia Romero se lo sabe de memoria. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños. ¿Es un corte? Yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros
pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, dije estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? ¿Cruzat o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Las coincidencias podrían parecer aleatorias a nivel de contenido. Los dos poemas nos presentan al literato en su biblioteca, aunque uno de los dos, en apariencia, está privado de la vista. Sin embargo, el diálogo se hace evidente cuando se analiza el lenguaje, que es lo que le interesaba a Borges de Quevedo. La cláusula, el petrarquismo, que configura ambos poemas. Aquí, la grandeza de ambos autores es verbal. La voluntad de forma de ambos poemas es propiamente lo contrario a la opinión común, podríamos decir paradójica. A través de una sinestesia, es decir, de un traslado sensorial, Quevedo dice: vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Y agrega: si no siempre entendidos, siempre abiertos. Lo cual habilita un juego disémico, una correlación que se llama en el lenguaje petrarquista, típico del conceptismo que Borges supo leer. Siempre abiertos los libros o los ojos, o ambos a la vez. Y yo agregaría un verso de Juan Ramón Jiménez, tomado de Diario de un poeta recién casado: mis ojos tan abiertos que estaban ciegos. Esos libros o esos ojos, además, al sueño de la vida hablan despiertos, un tópico barroco, ¿no? La vida es sueño, es decir, tenemos libros que nos hablan en el sueño. El poema de los dones también obedece a una voluntad constructiva paradójica. El poeta es ciego. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños. El poeta es tan ciego que se hace vidente y tiene visiones que están fuera de lo que se considera común. Ya no hay sinestesia, pero hay un cambio de dominio. Lee en el mundo de los sueños, que es quizá el genuino o la versión genuina del mundo, idea que estaba en Quevedo y que Borges reinterpreta cuando dice: mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. A Borges le gustaba jugar con algunos relatos orientales. Joan Suez sueña que es una mariposa, o una mariposa sueña que es Joan Suez. Queda un punto por tratar, el del otro, el muerto. Paul Cusack, quien tras una operación de glaucoma en 1926 pierde la poca vista que tenía, pocos años antes de morir a los 81 años. El muerto y el otro ciego. ¿Quién escribe el poema?, dice Borges. Soy el otro, el muerto. ¿Cuál de los dos escribe este poema? Y yo agregaría, citando a Quevedo, en músicos callados contrapuntos. Esa es la conversación con los difuntos. Ahora vamos a un aspecto técnico para cerrar. Para concluir,
¿Qué otra huella hay del diálogo entre los dos literatos? Una huella técnica, elemental, la bimembración del verso. Estas son las propiedades del petrarquismo en el verso, según nos enseñó Dámaso Alonso. Bimembraciones, pluralidades y sistema diseminativo recolectivo. Aquí, así termina el soneto de Quevedo, que en la lección y estudios nos mejora. Y Borges, más papista que el Papa, cierra así el poema, que se parece al sueño y al olvido. Y antes comete 4 casos de bimembración. ¿Cómo tenía internalizado el lenguaje poético de Quevedo? Primero, me dio a la vez los libros y la noche. Segundo, de esa alta y honda biblioteca ciega. Tercero, lento en mi sombra, la penumbra hueca. Cuarto, los muchos libros y la sombra. Borges, que amaba las literaturas orientales, hace de la bimembración el tropodipaka de la poesía hindú. Para otra conversación. Permítaseme, a modo de conclusión, parafrasear a Borges e imputarle lo que él a Quevedo. Jorge Luis Borges es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura. Bueno, muchas gracias. La ley esa no la tengo. Tengo la oda y los épocos, pero no tengo. Yo tuve la fortuna de escucharlo cuando él leyó ¿Y dónde estará ese manuscrito? O la publicación. No, afortunadamente Eudeo publicó todo lo que Entonces debe estar una buena biblioteca ahí. Lo que entienden esto, hacen la valoración, dicen, probablemente sea el mejor traductor de Horacio en castellano. De Virgilio no es. Mira. Porque hay otro que compite con él, un mexicano, que se llama Unifar Muñoz, y me alegra que la traducción del padre merece un mejor. Mira, sí, buenísimo. Habrá que conversar con esos difuntos. Está bueno. Sí, hace rato. Bueno, hace menos de un mes más yo estuve en Praga, y una ciudad maravillosa, misteriosa, enigmática, llena de una carga cultural literaria, pero para los borgianos tiene también una carga muy fuerte, porque recorriendo su maravillosa arquitectura, su maravilloso barrio, uno se encuentra por supuesto con el barrio judío. Praga fue el refugio de muchos judíos que fueron expulsados de España en 1492, te lo recuerdan los Reyes Católicos. Muchos se refugiaron ahí y había un gueto muy importante, con 2 sinagogas. Y una de las sinagogas tiene al lado un restaurante que se llama El Golem. Y bueno, por supuesto los borgianos sabemos que El Golem es uno de los poemas más celebrados, diríamos, de la casi ancianidad, porque él escribió murió de 86, pero habrá escrito esto a los 60 y tantos. Y bueno, quiero leerles, dije, en ese momento, viendo la sinagoga, viendo el restaurante, viendo que las casas de recuerdos ahí, de souvenir que hay alrededor, se venden pequeños golems, pequeños criaturitas que representan al golem. Y dije, bueno, yo de esto voy a hablar ahora en nuestros encuentros de la cofradía, me llamó. Y después me enteré por una amiga rumana, la niña Diaconú, que se realiza en Praga anualmente una jornada de Kafka y de Borges. Para otra reunión nos quedaría hablar de Borges y Kafka. Decimos rápidamente que Borges escribió por lo menos dos prólogos que yo conozco de la obra de Kafka. Y en una de ellas da la clave, se me ocurre a mí,
filosófica para entender la obra kafkiana. Dice, Kafka, Zenón de Elea, debe recordar, Zenón de Elea era ese filósofo griego presocrático que decía que el movimiento era imposible, que para la flecha para ir de un lado a otro tenía que primero recorrer la mitad de ese trecho, y antes de eso tenía que recorrer la mitad de la mitad, y antes de eso tenía, y entonces el sofisma, por supuesto, pero muy bien escrito, diciendo que el movimiento es imposible. Y bueno, contra eso Diógenes se plantó, se paró frente a toda la asamblea y dijo: el movimiento se demuestra andando, pero la definición borgiana es impecable, porque la obra de Kafka es así, es ese procesado Joseph K. que nunca llega a saber por qué es procesado finalmente, sometido a un proceso, finalmente condenado a muerte y demás, y nunca llega a saber por qué. O bien ese otro agrimensor que quiere llegar al castillo. Praga está dividida en dos por el río Poltava, como le dicen ellos, y aparte está el castillo, el Palacio Real, digamos. Y este tipo nunca puede llegar al castillo, digamos. La obra kafkiana es así, es un regreso al infinito, una imposibilidad, quizá una especie de radiografía de la contemporaneidad, del mundo que vivimos, de frustraciones, de perturbaciones, de cuestiones que nos impiden llegar quizá a la felicidad que querían los ya de Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que la finalidad de la vida es la búsqueda de la felicidad. Pero no es de Kafka que quería hablar, podríamos hacer un seminario sobre eso, es interesantísimo, sino del Golem. Voy a leer del Golem, me voy a dar el gusto y después conversamos sobre algunos aspectos, algunas claves que encontré por ahí sobre el Golem de Borges. Es un poema que escribió en 1958. Sí, como afirma el griego en el Cratilo, en realidad los expertos pronuncian Cratilo, pero los efectos de la rima todos decimos Cratilo. Sí, como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo de la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos tanto labró para enseñarle los arcanos de las letras del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su columna. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto es tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso valiera bien o mal la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar
el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tópico hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivina. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaban, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas salemas orientales. Salemas son reverencias. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción de Gen, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie de un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenían. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Este poema tiene muchas claves, muchas causas culturales detrás que voy a tratar de explorar rápidamente con ustedes. Pero por supuesto es un poema extraordinario, escrito por un ateo, pero que en estos dos versos finales da a entender que existe Dios, digamos. Y yo recuerdo una revista francesa que leí, donde Borges decía en un reportaje, todo hombre cultivado es un teólogo. Yo soy un teólogo ateo, lo cual es una contradicción, pero tenemos que aceptarlo porque viene de él. Hay tres antecedentes importantes de este poema, que como les digo fue escrito en 1958. Una, la novela El Golem, que se escribió en 1915, de Gustav Meyrink, que vivió entre 1868 y 1932. Luego, una película de 1920 de El Golem, o sea, El Golem, de Paul Wegener, y luego los estudios eruditos de Gershom Scholler, que Borges menciona en el poema. La película de 1900, la novela cuenta la historia justamente de un rabino que tomando barro del Moldava creó una especie de monstruo, digamos. Se ocurre un muñeco, lo muestran ahí en Praga como un muñeco todo informe, pero con alguna forma de humanoide, por decirlo así. Y el rabino que lo creó pudo encontrar las palabras, esto nos emparenta directamente con la cabana, con los estudios cabalistas de la liturgia judía o hebrea. Pudo encontrar las palabras con las que Dios había creado a Adán. Por decir así, el primer golem de la historia fue Adán. Dios creó ese monstruo, ese ejemplo perfecto, y la historia de lo que vino después, ustedes ya lo saben, todos los que han leído la Biblia. Lo que no, todos sabemos que Adán y Eva fueron nuestros padres fundadores. En esta película, en esta novela, el golem tenía escrita una palabra, emet, que era la palabra clave que le daba vida. Pero si se le sacaba la palabra, la e a emet, se convertía en la palabra met, que en hebreo significa muerte. Entonces, el rabino lo que hacía era, para darle vida al hombre, le ponía la e y el engendro andaba por la vida. Y luego, cuando llegaba la hora de irse a dormir, le sacaba esas palabras y el engendro perdía la calidad de vida. Pero un día el rabino se durmió, se le escapó la tortuga y el golem salió por el gueto, digamos, por toda la judería a hacer desastre.
mató gente, ahorcó a una y no sé qué. Y bueno, entonces finalmente el rabino lo persiguió hasta que finalmente pudo sacar las letras y lo dejó desaparecer. Una historia que está en nuestra cultura. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, el Frankenstein de Mary Shelley, la escritora norteamericana y la escritora inglesa? Ese Frankenstein que es la historia del golem, un monstruo creado que después se desboca, digamos, se pierde el control de su creador y entonces hay que matarlo. Eso es básicamente la novela. Luego, la película se basa en esta novela y tiene algunas características que ahora al final voy a nombrar. Y el estudio de Gershom Scholem es un estudio muy profundo, es un estudio sobre la cábala. Gershom Scholem fue un cabalista. Los cabalistas judíos se dedican toda su vida a leer el Pentateuco, a leer la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, de la creación y demás, partiendo de una intuición, por decir así, de que si uno llega a encontrar las palabras correctas, puede crear o puede entender a Dios. Dios es un verbo, Dios es una palabra. Entonces, los cabalistas entienden que la palabra crea al ser. Por eso, porque se introduce en este poema con una alusión logocéntrica. El logos de los griegos, la palabra de los griegos, es la creadora de la filosofía. Dice, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el vino en la palabra vino. Entonces, Borges se introduce en el tema a través del logocentrismo griego, del cual venimos todos. Esto realmente yo puedo hacer un seminario sobre esto, porque el cratilo es un diálogo platónico. Les recomiendo, si tienen ganas y tiempo, léanse todos los diálogos platónicos, porque todos son un placer, todos nos agregan algo a nuestra vida cultural, son maravillosos. Y en este diálogo, Cratilo argumenta esta idea de que las palabras se corresponden con la realidad de la cosa, lo cual es negado por el adversario en el diálogo. Los cabalistas proponen eso también. Si llegamos a conocer las palabras de Dios, podemos crear y hacernos como Dios. Eso es maravilloso, pero a la vez también es bastante difícil de creer, por decir así. Hay que tener una fe increíble para llegar a algo, pero que le sale mal, por decir así, que tiene que destruir. Entonces, el poema, por decir así, oscila, muscula, dirían los franceses, oscila entre esta idea de la posibilidad de la creación y la imperfección de todo lo creado. Y por eso, en los dos últimos versos, ¿qué diría Dios cuando estuviera viendo a su rabino? ¿Qué diría Dios de nosotros que intentamos crear algo que saldrá siempre imperfecto? Esa es por decir así, la visión básica de este poema que podemos seguir conversando. Pero, por decir así, ese es el fondo filosófico de este poema. Pero también hay otro aspecto muy importante, creo yo, para discutir acerca de este poema, que es el sionismo de Borges. Borges se dice que conoció personalmente a Scholem, que lo trató. A Scholem le dieron en el año 58, el año que se escribió el Golem, un premio en Israel por ese trabajo de toda su vida dedicado a la cábala, al estudio de los cabalistas. Y en el estudio de los cabalistas, Scholem le da un especial capítulo a esta historia del Golem. Por eso que Borges lo nombra en el poema.
finalmente la película esta de Wagner se dice que Borges la vio. Borges vivió en Ginebra en los años de que esta película se salió al público, que en 1915 aproximadamente. Y dice el comentarista que encontré acá que Borges le roba a Wagner, al que hizo la película, el gato. Que el gato no está en Scholem, pero yo lo adivino, dice Borges, pero en realidad el gato está en la película. En la película el gato salía corriendo cuando apareció. Entonces, Borges es una especie de ladri maravillosamente culto de tres fuentes extraordinarias para crear este poema también extraordinario. Y sobre el sionismo de Borges, el sionismo fue una posición, por decirlo así, filosófica y geopolítica, sociológica, etc., que quería crear el Estado de Israel en Palestina. Es decir, devolverle a los judíos la tierra prometida. Algo que se logra, por supuesto, porque Schoenel fue uno de los principales sionistas con sus publicaciones, y en Inglaterra eso prendió mucho. Y los ingleses fueron los principales apoyos para la creación del Estado de Israel en 1948. Entonces Borges toma partido por una decisión, por decirlo así, de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, de que había que implantar este país en Palestina. Algo que bueno, hoy es sumamente actual, el tema sumamente contemporáneo. Hoy, pero hace 60 años, no sé cuánto, había que tomar partido. Y Borges toma partido abiertamente por Israel. Lo que le costó mucho, creo yo que una de las razones por las cuales no obtuvo nunca el premio Nobel fue por esta toma de posición por el sionismo. Porque la izquierda mundial, por decir así, en aquella época y aún ahora, abjura de esta decisión de implantar un país en otro país que ya existía. Y las consecuencias humanas, digamos, de toda esta decisión política de los países de arriba, hasta hoy las estamos viviendo con gran dolor. Pero Borges, abiertamente, en aquellas épocas, toma partido. Él inclusive llega a decir que él hizo mucho esfuerzo por llegar a ser judío. Decía, yo hice mucho por llegar a ser judío, pero no sé si lo merezco. Una frase fuerte, ¿no? Y hay uno por ahí en la Argentina que tiene esa misma fantasía hoy, ¿no? Yo lo repito nomás, pero ustedes sabrán quién es. Sí. A Israel, un soneto. ¿Quién me dirá si estás en el perdido laberinto de ríos seculares, de mi sangre, Israel? ¿Quién los lugares que mi sangre y tu sangre han recorrido? No importa. Sé que estás en el sagrado libro que abarca el tiempo y que la historia del rojo Adán rescata, y la memoria y la agonía del crucificado. En ese libro estás, que es el espejo de cada rostro que sobre él se inclina, y del rostro de Dios que en su complejo y arduo cristal terrible se adivina. Salve Israel, que guardas la muralla de Dios en la pasión de tu batalla. Y luego, el mismo libro, que se llama Elogio de la Sombra, el libro, termina, hace toda, porque en estos poemas que hemos leído hoy, usa mucho una técnica poética que yo diría que inauguró en la modernidad Walt Whitman, que es la enumeración. El poema que leyó Cristian es una enumeración de todas las bellezas que Borges encuentra en el Japón. Y acá, en Israel, que tengo la inquietud de leerlo cuando tengan tiempo,
también hace una enumeración de las cosas grandes y memorables que se encuentra en Israel, y dice que al final lo único que le deja, lo único que Israel le promete a que la ama, por decirlo así, al que está dispuesto a apoyarla, es el puesto en la batalla. Y él, por decirlo así, toma ese puesto en la batalla, al menos en la batalla ideológica y cultural. Una de las posturas, diríamos, más polémicas del Jorge Luis Borges, pero que uno diría, bueno, que se murió el viejo hace 30 años, se terminó el problema, no, está vigentísimo. Hoy sabemos que se está luchando esa batalla todavía, la batalla civil. Pero bueno, en realidad, a mí lo que más me trae del Borges no es ese amor demostrado por Borges por la cultura judía, sino la otra mostración, por decir así, filosófica de la relación entre la creación y lo creado. Cierro con el último comentario que encontré por ahí también, que dice que nosotros los escritores creamos nuestro Borges y somos perseguidos por él. Tenemos nuestras novelas, nuestros escritos son un golem. En algún momento nos podemos preguntar por qué escribí esta porquería, por qué hice esto, por qué no me quedé quieto, que la sabiduría, como dice Borges, y no diría al mundo una causa más, una cuita más escribiendo. A mí me pasó con varios, no voy a nombrar acá porque no voy a intentar a la fiera, pero me han pasado con varios capítulos de mis novelas que recibí unos bombazos terribles. Esos goles que se volvieron locos, están ahí, yo no lo puedo hacer desaparecer. Pero bueno, piensen ustedes, y la última, mi yerno y su mujer compraron una barredora electrónica, un robot que barre el libro. Ese es tu gol. Pero muchas gracias.